Seguimos ahora con Aragón Radio, que quieren acercarse una vez más a los oyentes, por eso presentan esta tarde en la Plaza del Pilar su 10ª temporada. Una cita en la que no falta el espectáculo tampoco, ni la buena música, ni el color azul, como decíamos antes, como protagonista, David. Pues conocíamos la marea roja por el CAI Zaragoza, pero ahora vamos a hablar de la marea azul, porque Aragón Radio, como veis, está de puesta de largo su 10ª temporada en la Plaza del Pilar y han elegido a la gente, que es la verdadera protagonista, a los oyentes, los que hacen posible que pueda llegar la radio cada día a sus casas, para que sean ellos los protagonistas con este flash mob improvisado, con música, con baile, que es lo que está primando esta tarde aquí. Buenas tardes, Rosa Pellicer, muy buenas directora tardes. de Aragón Radio. Estamos poniendo de largo la emisora por 10º año consecutivo. Por 10º año consecutivo, abriendo la 10ª temporada, una 10ª temporada muy pegada a la identidad aragonesa, a la identidad de la radio de servicio público y a la calle, sobre todo a los oyentes, la radio y tú. Eso es lo que queremos transmitir. Es lo que ponen las camisetas, Rosa. Efectivamente. Es una temporada donde queremos estar todos los días en la calle, queremos potenciar eso y además queremos contar con quienes nos escuchan y nos apoyan en el día a día. Por eso hoy hemos querido estar en mitad de la calle, en Zaragoza, en la calle Alfonso, como lo hemos estado todo el verano en nada menos que 60 municipios de Aragón, 60 localidades donde hemos querido estar con los aragoneses, que es nuestra obligación y nuestra vocación. La radio que sigue siendo el medio más inmediato, el que mucha gente opta para informarse, para divertirse, y este año va a haber novedades también en la programación, ¿no, Rosa? Una programación muy pegada a las cosas que queremos contar los aragoneses, con más programación cultural, con más humor, con más música, con mucha información y con mucha cercanía y proximidad hacia todo lo que ocurre en cualquier rincón de Aragón. Bueno, animando la gente, fíjate, la Plaza del Pilar, que yo no la veía tan llena desde el 12 de octubre, dentro de poco tendremos las fiestas del Pilar, pero fíjate el ambiente que hay ahora mismo aquí, en la calle Alfonso, y también estamos viendo cómo están aquí los compañeros de la radio, porque no solo se está haciendo espectáculo en la calle, también se está emitiendo, ¿no?, la señal de hoy desde aquí, desde la plaza. Hoy desde la plaza hemos querido poner cara a todos los compañeros de Aragón Radio, que nuestros oyentes nos vieran hacer radio, y también, ¿por qué no?, a los compañeros de Aragón Televisión, que estáis ahí al pie del cañón, siempre apoyando y siempre contando a los aragoneses pues aquello que se hace en la calle y en los municipios de nuestra comunidad. Oye, es una oportunidad para ver la cara de la gente que trabaja en la radio, que muchas veces nos quedamos con la duda, ¿no? La radio tiene esa magia de no desvelar, podríamos decir, los rostros que protagonizan vuestra radio. Hoy podemos hacerlo gracias a... Tenemos a Javier Vázquez, a Raquel Lozano, a Charo Sanz, a todo el equipo de informativos, el equipo de programas, el equipo técnico. Son todas las personas que en el día a día trabajan para que 24 horas al día, 365 días al año, en online, en internet y también en la visión convencional, estén allí contando, hablándonos de la información, hablándonos del deporte y contándonos Aragón, que es nuestra obligación y, como os decía antes, nuestra vocación. La radio y tú es el lema que queremos emplear para ello y para acercarnos a los aragoneses. Oye, cada vez más gente tiene que hacerse pues a los nombres como hashtag, como trending topic, y es que las redes sociales también han transformado la radio, ¿no? Hacen que sea más partícipe el público, la audiencia. En este momento son muy importantes, son una maravillosa y extraordinaria herramienta que nos ayudan a acercarnos a aquellos que nos escuchan, pero algo también muy importante, a invitarles a participar, a hacer los programas, y de esa manera todo el mundo participa con la radio y tú, con Foto con tu moto, con Caza la Móvil, con muchas iniciativas que a través de las redes sociales se han puesto en marcha. Y además no me digas que no es maravilloso, David, ver a toda esta gente hoy participando en su propia radio, nada menos que 300 personas, 300 gaiteros, joteros que se han reunido hoy en la calle Alfonso para celebrar la puesta en marcha de esta 10ª temporada. Muchas gracias a todos. Una superproducción, un blockbuster, podríamos decir, hoy aquí para presentar la 10ª temporada de Aragón Radio, que nos va a acompañar 24 horas al día, que ahí es nada. Y yo tengo aquí un caballero, hablábamos de la gente. ¿Cuál es su programa de radio favorito de Aragón Radio, caballero? ¿Cómo va a ser? ¿El Aragón Televisión? ¿El vuestro? Pero en la radio, ¿con qué programa se queda? Yo es que voy con la televisión y con la radio voy muy atareado. Vamos, que nos escucha. Tengo de todo, oyente y también hombre televisivo. Exactamente, que voy a dar de vez en cuando allí las rascadas con la guitarra. A rascar. Pues le vamos a dejar aquí animando. Hemos visto cómo pasaban también Jesús y Susana, la tele que también ha estado aquí con la radio colaborando, y es que somos medios, podríamos decir, hermanos.
humanos. Pero bueno, la radio hoy es la protagonista con esa programación que se está dando hoy aquí a conocer. Todos enganchados a Aragón Radio. Pues claro que sí, nos ayudamos mutuamente poniendo, por ejemplo, como decías, cara a las voces que todos ustedes escuchan. Suerte en esa 10ª temporada. Gracias, David.